En términos generales, el desarrollo de un proyecto de investigación se divide en 3 fases. 1. El diseño de la investigación. Implica la definición del objeto de estudio, su marco teórico, los objetivos, alcances y estrategia metodológica a utilizar. 2. El trabajo de campo. Consiste en el levantamiento de datos y su organización. 3. La escritura y su socialización. Consiste en la interpretación de la información, así como la redacción de un texto donde se informan los resultados obtenidos, los cuales se comunican de diferentes formas dependiendo del público al que va dirigido. Cada una de las fases juega un papel importante. Sin embargo, la fase de trabajo de campo es de vital importancia, pues dependiendo de cómo se lleve a cabo, va a influir en los resultados que se obtengan, no solamente en lo referente a la calidad de los datos, sino también del tiempo que implique su recolección, análisis e interpretación. Si lo vemos en términos de un proceso de producción, podríamos decir que los insumos del trabajo de campo son el proyecto de investigación y los instrumentos de recolección de datos ya validados. Durante el trabajo de campo se recolectan los datos. Se sistematiza y se organizan de tal manera que la información esté disponible para su análisis e interpretación, que a su vez será el insumo para la fase de escritura y socialización. En lo referente a la fase del trabajo de campo, vamos a identificar 2 subprocesos que se van a realizar de manera escalonada y que a su vez conllevan diversas tareas a realizar con el manejo de los datos. El primer subproceso es la recolección y sistematización. El segundo es el análisis e interpretación. Centremos nuestra atención por ahora en el subproceso de recolección y sistematización. A partir de los instrumentos de recolección de datos que se definieron en tu proyecto, como el cuestionario, la entrevista, la revisión documental, entre otros, su implementación tendrá a su vez 2 tareas. 1. La documentación, la cual consiste en la recolección de los datos directamente de las fuentes y su registro en instrumentos que permitan su materialización. 2. La organización, la cual consiste en la codificación de los datos registrados y la generación de índices que permitan identificar y relacionar los contenidos de los datos recolectados con las fuentes en que se obtuvo dicha información, así como el almacenamiento, disposición y preservación del registro. Veamos el ejemplo en la técnica de la entrevista aplicada a Santiago Martínez, quien es una fuente de información importante para nuestro proyecto. En el momento en que realizamos las preguntas a nuestro informante a partir de nuestro guión de entrevista, tenemos 2 opciones de herramienta de registro. Una puede ser elaborando apuntes en nuestra libreta de campo y otra es haciendo una grabación de la entrevista y de esa manera registrar toda la conversación. Posteriormente, una vez que estemos en casa o en la oficina, le asignamos un código a la entrevista. Este puede construirse así. 1. La abreviatura del título del proyecto, en este caso, Proyecto de Políticas Culturales de Chihuahua. 2. Una abreviatura de la técnica utilizada, en este caso, entrevista. 3. El número consecutivo que le asignaremos a nuestra fuente, independientemente de qué técnica utilizaremos. Para este caso, el 001 se le asignará a Santiago. Si más adelante realizamos nuevas entrevistas a esta fuente, se le agrega algún elemento diferenciador al final, como una letra o un número romano. Después lo agregaremos a un índice de fuentes, donde anotaremos el código, la fuente y las variables o temas de nuestra investigación
que fueron abordadas por nuestro informante. Finalmente, recuperaremos el archivo de audio de nuestro dispositivo de grabación. Lo renombraremos con el código asignado. Agregamos metadatos, lo guardamos en una carpeta y aseguramos la información con una estrategia para tener una copia de respaldo de este archivo, ya sea con un disco duro externo o bien subiéndolo a la nube. Este fue el subproceso de recolección y sistematización. Ahora vamos a centrarnos en el subproceso del análisis y la interpretación. Este subproceso parte de que contamos ya con los datos documentados y registrados, de tal manera que podamos hacer dos tareas con estos. Por una parte, se hace la reducción de los datos, que consiste en organizar la información que se tiene en las categorías analíticas de nuestro proyecto, así como procesar la información recolectada en los diferentes registros para elaborar una síntesis de los datos organizados por categoría. Por otra parte, estos datos también se pueden representar gráficamente a través de mapas, diagramas, histogramas, línea de tiempo, pictogramas, entre otros. Otra forma de presentación de los datos es a través de tabulaciones y matrices. El propósito principal de esta tarea es facilitar la interpretación de la información generada en el momento de la reducción de los datos. Este es el subproceso de análisis e interpretación. Por lo tanto, estos son los componentes del proceso de trabajo de campo. Es importante que tengas claro que cada una de las técnicas de investigación que aplicarás en tu proyecto va a llevar su propio flujo de realización, por lo que no todas las técnicas tienen que ir en paralelo en el mismo subproceso. La recomendación es que en la medida en que estés recolectando y registrando la información, vayas avanzando hacia las siguientes tareas. No te esperes a tener el primer subproceso completo de todas las técnicas para seguir avanzando.